Yo voy a ser muy escueta en las presentaciones para no robar tiempo. Tenía una presentación un poquito más larga de Jesús, pero me parece que la vamos a recordar, ¿verdad? Y solo decir que Jesús González Barboteo, eh, geriatra, médico adjunto del Servicio de Cuidados Paliativos del ICO, que es el Instituto Català de Oncología aquí en Cataluña. Si queréis también saber que es el director de la revista de Medicina Paliativa, socio de la SEPAL, y yo quisiera, como mínimo, sí decir cuatro palabras o cuatro conceptos que a mí me gustaría o me parece que resumen la trayectoria de Jesús, ¿no? Yo diría que Jesús cumple las cuatro Cs: conocimiento, comprensión, comunicación y compasión. Y hoy te voy a añadir una, que es compasión, implicación, porque lo que estamos haciendo, porque tengo que agradecerte que sabiendo que podrías estar en otro sitio, estás aquí con nosotros. Y muchísimas gracias, Jesús. Él nos va a hacer una presentación sobre claves a tener en cuenta ante la presentación de un artículo científico. Muchas gracias, Jesús. También quiero quiero deciros buenas tardes a todos, encantados de que estemos aquí compartiendo, que en esta sesión abierta la estamos grabando y si alguien no quiere puede apagar el vídeo o salir de la sesión, pero para que sepáis que esta sesión está grabada para que podamos luego colgarlo en la web, la página web del grupo de trabajo de Psicopalis, de psicología de SECPAL, y para que pueda llegar a más personas. ¿Vale? Entonces, los demás os animamos a tener la cámara encendida y vamos a compartir entre todos. Allá vamos. Y te paso la palabra, Jesús. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación y muchísimas gracias, Carmen, por los comentarios que no eran necesarios. La presentación que traigo después de haber hablado con Carmen cuando me invitó, era básicamente intentar transmitiros algunos aspectos que están relacionados con cómo se debería de escribir un artículo científico, pero no se basan en cómo tenemos que escribir un abstract, un material y métodos y demás, sino cómo podemos, qué factores tenemos que tener en cuenta que a la hora de escribir o de enviar un manuscrito, un trabajo para publicar, tenemos que tener también en cuenta para conseguir el mayor éxito, que al fin y al cabo el éxito es que el editor de la revista pues nos lo acepte para publicarlo, que es diferente a que nosotros tenemos una idea y la queremos compartir con los demás. Y de esto es de lo que va a ir un poco la presentación. Y os voy a dar un poco la vuelta sobre qué significa el escribir un artículo científico. A ver. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. A ver. ¿Se ve en formato presentación? Sí. Sí. Muy bien. Vale. Lo primero de todo es que ya desde la época de Hipócrates, en el Código Hipocrático, ya se plantea que en el caso del código, a nivel de los médicos, pero en general, luego extensivo a todas las profesiones sanitarias, tenemos la obligación deontológica de compartir nuestros conocimientos, nuestra experiencia con nuestros semejantes, con nuestros compañeros de trabajo. Y en la actualidad, una de las vías a través de las cuales compartimos nuestros conocimientos y nuestras experiencias es precisamente a través de un artículo científico o en las comunicaciones o las presentaciones a congresos o en los cursos o las sesiones clínicas como esta. Pero es decir, que ya desde los orígenes de las profesiones sanitarias ya se invitaba a compartir con los demás nuestros conocimientos precisamente para intentar tratar de atender de la mejor manera posible a los pacientes y a las familias.
Bien, pero ya puestos en esta historia, la mayoría de nosotros tenemos un deseo, ¿no? Y muchos cuando hacemos un trabajo, ostras, pues qué bien si nos lo publican en el New England, en el British Medical Journal, en Psycho-Oncology, en Nature, ¿no? Pues la verdad es que nos haría mucha ilusión de que tuviese ese impacto y que llegase al mayor número de personas. Pero desgraciadamente, la mayoría de nosotros no hemos descubierto la sopa de ajo. Con lo cual, nuestras ideas tienen que combatir, pelear, luchar contra otras ideas que son iguales o mejores que las nuestras. Con lo cual, tenemos no solo que nuestro trabajo sea bueno porque lo consideramos clínicamente o científicamente de interés, sino que además tiene que competir con otras ideas de igual o mayor calidad y tenemos que vender nuestra idea a los editores. Muchas de nosotros o de nuestros compañeros piensan, pues a la hora de seleccionar una revista voy a intentar coger la de mayor impacto, ¿no? Y miramos a ver el número del factor de impacto que tenga. Vamos a seleccionar esta revista porque seguro que primero nos será positivo para nuestro currículum, pero también llegará a más gente. Y parte de la presentación es precisamente que no solo es el factor de impacto lo que tenemos que tener presente a la hora de seleccionar una revista para compartir nuestras experiencias. ¿Y qué factores tenemos que tener en cuenta? A ver, de los que estéis, ¿qué se os ocurre? Así, a bote pronto. Si queremos enviar un manuscrito a una revista. La temática o la que temática, esté focalizada en el scope, en el alcance de esa en el revista. ámbito de lo que hemos realizado, ¿no? ¿Alguna otra propuesta? ¿Alguna otra idea? Bueno, pues vamos a ver otros factores. Mirad, pues los factores los tenemos que ver desde diversas perspectivas. Uno, evidentemente, que sería como investigadores, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros transmitir? Pero también como lectores o compañeros que leemos la revista, no sé, una revista o un documento científico, y bueno, ¿qué interés podemos generar a estos lectores para que lean nuestro manuscrito? Por otra parte, están los revisores. Tenemos que transmitir algo diferente a otro artículo para que nos lo cojan. Pero por último, quien toma la decisión definitiva son los editores o los directores de la revista, con lo cual también a él le tenemos que convencer de que nuestro trabajo merece la pena ser publicado. Como investigadores, ¿qué es lo que nos interesa cuando hemos realizado un trabajo de investigación? Que se conozcan los resultados, ¿no? Que se conozcan los resultados. Si podéis, ir hablando de forma automática, porque como lo tengo en modo presentación, solo veo las caras de algunas personas, no veo de todos. ¿Vale? Ir hablando la metodología, que puede ser interesante a la hora de reproducir el trabajo. ¿Alguna otra cosa? Lourdes comenta en el chat que sea riguroso. Que sea riguroso. Esto parece una tontería, pero una buena metodología o el ser rigurosos en cómo hemos hecho el trabajo habla bien de nosotros y además da fiabilidad a los datos que presentamos o a los resultados que hemos obtenido. Pues mirad, preguntando a otras personas, una de las cosas es que cuando lo enviamos a una revista es que tenga factor de impacto, porque ya que lo publicamos, pues que, bueno, a una revista de alto impacto habitualmente lo leen muchas más personas. También indica que nuestro trabajo tiene una mayor calidad científica, que además, teóricamente, para la comunidad científica tiene interés, pero, bueno, también somos egoístas en el sentido de
que queremos un desarrollo también profesional, ¿no? Y tener un factor de impacto mejor, pues también influye en otros aspectos. La propia posición cuartil de la revista, ¿no? Esto no es pecata minuta porque es uno de los criterios para poder presentar una tesis doctoral, la posición en la cual publicas el trabajo. Evidentemente que se pueda publicar, porque si no lo podemos publicar, el foro al cual podemos llegar es mucho más reducido en un congreso, en una jornada o en un curso que no si es aceptado por una revista. Si es una revista internacional, pues llegará mucha más gente. También el hecho de compartir nuestra experiencia. Ostras, nosotros hemos hecho esto, nos resulta interesante, a lo mejor también a otras personas les puede servir de ayuda y, en definitiva, que pueda ayudar a mejorar la atención de los pacientes. Y como lectores, cuando leemos un artículo, ¿por qué cogemos un artículo y no otro? Bueno, primero que sea de nuestro ámbito, ¿no? Bueno, o no. Que me aporte y que me resulte ameno de leer. Que resulte ameno de leer. Esto es un buen punto, porque a veces son muy farragosos los artículos científicos. ¿Algún otro aspecto? Que esté bien estructurado para que se pueda seguir con claridad los pasos que se han ido siguiendo, ¿no? ¿Algún otro aspecto? ¿Seguimos? Que sea útil para la práctica clínica, ¿no? Que sea útil para la práctica clínica. Exacto. Pues como lectores, una de ellas es precisamente uno de los objetivos por los cuales estáis o estamos todos en esta sesión, de estar al día de novedades, de aprender, de adquirir nuevos conocimientos. Algunos también revisan la posición de la revista. ¿Por qué? Por lo mismo que os decía antes. Una revista, cuando os he puesto el British Medical Journal, el New England Psycho Oncology, quiere decir que son revistas que ya hacen un filtro de calidad de los artículos que es muy bueno, con lo cual a priori los artículos que publican son de interés y además están bien hechos, ¿no? Con lo cual, y algo fundamental que comentaba Clara, que cambie mi práctica clínica. Es decir, ostras, esto puede ser interesante, puedo hacer las cosas mejor. Igual que con lo de la posición cuartil, a lo mejor el factor de impacto por la relevancia que pueda tener y, en definitiva, también el mejorar la atención a nuestros pacientes. Y como revisor, no sé, ¿hay algunas personas que seáis revisoras de alguna revista? ¿No? Sí, yo ¿Sí? he sido revisora y entiendo que depende de la estructura de la revista, habrá unas consideraciones u otras, ¿entiendo? Sí. Y al resto que no sois revisores, ¿en qué creéis que se fijan los revisores para aceptar o rechazar una revista o un manuscrito? En aquel momento todavía se considera un manuscrito, no se considera un artículo. Que sea original, por ejemplo. Que sea original, eso es algo importante, porque al fin y al cabo, pensad que el revisor está en dos bandos, ¿no? Uno de si es interesante desde el punto de vista científico, pero por otra parte también, ¿qué ganancia va a tener la revista? ¿No? Y el hecho de publicar una idea original va a tener su impacto directo en la propia revista, más allá de los conocimientos científicos. ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Seguimos? En el chat, perdona, dicen que sea pertinente, que tenga validez. Precisamente. Muy bien. La originalidad, que cumpla con las normas de la revista. También uno de los aspectos es que se pueden observar conflictos de interés. A veces, por ejemplo, en medicina paliativa, nos llegan artículos de compañeros que nosotros somos amigos de estos compañeros, ¿no? Independientemente de la zona geográfica, o que conocemos el lugar de trabajo, ¿no? Y bueno, lo tienes que pasar a otra persona que pueda hacer una valoración más ecuánime.
que científicamente esté bien escrito y la calidad científica del estudio. Y como editor, aquí, ¿qué creéis que el doctor Alonso y yo pensamos a la hora de seleccionar los artículos? Aparte de apoyarnos en la valoración de los revisores. Que sea innovador. Que sea innovador. Y que tenga gancho. Entiendo que la carta de presentación tiene que convenceros. Luego lo comentaremos, pero es un punto muy importante. ¿Alguna otra idea? Aquí, imaginaros que vosotros tenéis que decidir qué artículos tienen que salir publicados en la revista, ¿eh? Este es el concepto. Pues mirad, uno de ellos es precisamente la originalidad. Antes os lo comentaba. No solo es que sea interesante desde el punto de vista científico, sino que el hecho de una idea muy buena que nos caiga dentro de los manuscritos a revisar, si lo podemos publicar, ese artículo, y ahora pensad en revista, no pensar como investigadores, ¿eh? Como editores de la revista, será un artículo que si tiene interés para el público específico nuestro y es original, cabe la posibilidad que lo citen muchas veces este artículo. Con lo cual, si se cita muchas veces, influye en el factor de impacto de la revista. Con lo cual ya no solo es, vale, mira, estos compañeros han hecho un trabajo que está bien hecho metodológicamente bien, pero no es más que una descripción de la actividad clínica diaria, que está bien, pero no aporta nada de original, con lo cual en algunas ocasiones se rechaza por este motivo. Uno de los factores que pensamos en todos aquellos aspectos que pueden mejorar el factor de impacto de la revista, porque cuanto mejor factor de impacto, si al investigador le interesa, al lector le interesa, más nos enviarán artículos a revisar y mejores ideas nos enviarán. También podemos detectar algunos conflictos de interés. A veces yo he recibido algún artículo que, o bien de compañeros míos del ICO o de gente que conocía, y se lo he tenido que pasar a Alberto Alonso. El impacto global del artículo y la calidad científica del estudio, porque todo eso va a redundar en que la revista está publicando cosas bien hechas y eso mejora la propia calidad de la revista y que la gente quiera publicar en un buen sitio. Con lo cual, si os dais cuenta, entre los 4 actores principales, la manera de ver un mismo manuscrito es totalmente diferente. Hay puntos en común, pero desde puntos de vista diferentes. Bueno, todo esto es un galimatías. Vamos a intentar centrarnos en cada uno de ellos. Bien, como investigador, aquí os traigo 4 pinceladas de algunos aspectos de cómo escribir un artículo científico. Evidentemente, solo son pinceladas y realmente esto lo que os recomiendo es que se haga un curso de escritura científica. Pero básicamente lo resumen en lo que denominan los 10 pasos. De hecho, aquí, si os conectáis en Medicina Paliativa, en la revista, hace un par de años sacamos 3 números en donde se explicaba con un poco más de detalle cómo escribir un artículo científico, que os recomiendo de leerlo si tenéis tiempo. Bueno, lo primero es esto, es conocer las reglas de la publicación de un manuscrito, que es justo de lo que estamos hablando en esta sesión. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos artículos que son buenos desde el punto de vista científico, pero sin embargo el espacio que tienen las revistas para poder publicar está limitado. Incluso en las revistas que se publican online, porque tú pagas un determinado número de artículos que se publican online. Con lo cual, esto está limitado. Con lo cual, tenemos que intentar convencer a los revisores y a los editores de que nuestra idea o que nuestro manuscrito es bueno y que será apreciado por los lectores.
decidir si se quiere jugar dentro de estas normas. Porque como veis no es, mira, qué bien lo hemos hecho en nuestro servicio, lo queremos publicar y ya todo está hecho. No, no. Tiene sus intríngulis. Y uno, ¿por qué queremos publicarlo? Con esta visión global, con todos estos actores, y dónde se quiere publicar. Porque también es diferente dependiendo de la idea o en el ámbito en el que estemos. Uno de los aspectos principales es definir el mensaje del artículo, del manuscrito. Es decir, con todo este trabajo que hemos hecho, ¿qué es lo que le queremos? ¿Cuál es la idea princeps que le queremos transmitir a los lectores? Y este resumen de una frase o dos frases como mucho es lo que tenemos que intentar que sea, alguien lo comentaba, que tenga el gancho suficiente para convencer al editor o a los revisores para que al menos le dediquen su tiempo para leerlo y para revisarlo. Pensad, un trabajo realizado durante 2 o 3 años se tiene que ver resumido en una frase o en 2. Para definir este mensaje, ¿qué significado tienen en realidad los resultados de este estudio? Por ejemplo, yo hice la tesis doctoral sobre ratios de, cómo cambiar la metadona que lo utilizamos para el control del dolor de vía endovenosa a vía oral. Esto, a nivel de los psicólogos, evidentemente, así tal y como está explicado, no tiene ningún tipo de interés. Pero para aquellas personas que se dedican a manejar el control del dolor, el trabajo lo que intentaba transmitir es que la manera que nosotros presentábamos era más segura a los hábitos habituales. Y eso realmente cambiaba la práctica clínica. Pues este era el mensaje. Hacerlo de la manera que nosotros proponemos y que lo hemos demostrado con este estudio mejora la seguridad de los pacientes. Ese es el resumen de un trabajo de 7 años. Y además, esto que os decía en una sola frase, y es fundamental el pensarlo, intentar entre todo el equipo de investigador llegar a esta conclusión, porque a partir de ahí nos servirá para escribir el resto del trabajo. Luego, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es qué información al final vamos a presentar. Después de haber reclutado, me lo invento, 200 pacientes o 300 pacientes, 50, 100 o 200 variables, como son algunos, claro, pensad que un manuscrito en documento Word pueden llegar a 20, 25 páginas, pero si miréis cualquier artículo, realmente como mucho son 10, incluyendo las tablas, ¿no? Con lo cual tenemos que condensar muy mucho toda la información que hemos ido recogiendo durante todo el trabajo. Con lo cual hay que centrarse bien en qué es lo que queremos transmitir y qué aspectos podemos evitar o añadir como material suplementario. O incluso, hablando con si nos lo aceptasen, se puede pactar con los editores de hacer como un trabajo en 2 partes. Bueno, o bien a través de un método, a través de baraja de cartas o a través de mapas mentales para decidir todas las ideas que han salido del trabajo y ver cuáles son las más relevantes. Otro, fijar la estructura del manuscrito. Antes me parece que lo comentaba Victoria, que el manuscrito tuviese una claridad y una estructura bien definida para poder comprender mejor cómo se había hecho. Ya, la mayoría de vosotros ya lo sabéis. La estructura clásica de un trabajo original, de un estudio original, sería la introducción, por qué hemos hecho este trabajo, los métodos, cómo lo hemos hecho, los resultados, qué es lo que hemos encontrado, y la discusión, que realmente es lo más importante, es qué significa desde el punto de vista clínico o de relevancia científica todo lo que hemos trabajado. Y aquí, pues, el poder compararlo con trabajos previos. Bueno, a modo de orientación, aunque no es exacto, pues un par de párrafos por la introducción, 6 o 7 los métodos, 6 o 7 los resultados, o 6 en la discusión. Y haciendo lo que denominan la teoría del embudo, de lo más general a cada vez lo más específico, ¿no? De ir
cada vez más al grano. Evidentemente, después de todo esto, lo que tenemos que hacer es escribir, ¿no? Al fin y al cabo estamos escribiendo el artículo y no tanto perder el tiempo en los detalles, sino un borrador que todas las ideas que hemos pensado previamente queden más o menos claras y coherentes y unidas entre sí. Luego tenemos que volverlo a reescribir porque al fin y al cabo es un borrador. Algunas de los manuscritos pasan por 7, 8, 10 borradores, ¿no? ¿Y en qué se basan estas modificaciones? El artículo tiene un mensaje coherente, o sea, aquella idea inicial realmente cuando lo leemos queda bien reflejado. ¿Es adecuado este mensaje para la revista a la cual queremos enviar? Si yo hubiese enviado el trabajo de mi tesis doctoral a Psych Oncology, pues creo que no hubiese pasado ni por la secretaría de la revista. ¿Está el artículo bien estructurado? ¿Se entienden bien todas las partes? Todo esto es lo que se denomina la macroedición, pero luego está la microedición. ¿Los datos que presentamos están verificados? ¿Cuadran las cifras? A veces si empiezas a sumar en las tablas, resulta que si sumamos no sale 120 el porcentaje, ¿no? Pues esto chirría cuando lo valoran los revisores. También la sintaxis y la ortografía, porque algunos de los artículos los rechazamos porque literalmente, hablo de medicina paliativa, están mal escritos en castellano. Y esto indica también si alguien que no sabe muy bien escribir en castellano, siendo castellanos parlantes, te presenta esto con tantos errores, ¿te puedes fiar de los datos científicos que aporta? ¿Me entendéis? Que va un poco más allá, habla de nosotros. Y luego si se han seguido los requisitos de las instrucciones para los autores que, como bien se comentaba antes, pues en cada revista tiene sus normas y es importante de seguir porque es uno de los principales rechazos iniciales de un manuscrito. Luego añadir los extras, las referencias. Comentaros que esto es muy importante, igual que con lo de la ortografía, habla de nosotros. Si ponemos las referencias mal puestas, primero, está diciendo que está hablando de nosotros, pero por otra parte, si no las ponemos bien, puede que a otros lectores, a otros compañeros les haya resultado interesante una referencia en concreto, con lo cual, si no la tenemos bien puesta, no les estamos ayudando. O sea, el hecho de poner la referencia es, oye, esto lo he sacado de aquí. Si te interesa, ves al artículo original. También el formato de las tablas y de las figuras, el título definitivo, que es una de las puertas de entrada para los editores, el resumen y la carta de presentación o el denominado cover letter. Y luego los revisores internos, el hecho de utilizar a nuestros propios compañeros, evidentemente a todos los autores, pero los compañeros que tenemos alrededor o alguna amistad que también sea del ámbito, es importante enviarlo porque hará de pseudo revisor y esta valoración nos detectará errores que nosotros, estando en el fragor de la batalla, no nos hemos dado cuenta. Y luego, pues toca enviar el artículo. Habitualmente, si la parte científica es pobre o no se ha elegido bien la revista, el artículo será rechazado. Si realmente la parte científica es pobre y vemos que no se puede mejorar, realmente lo mejor es dejarlo aparcado y ponerse a elaborar otra idea mejor hecha. Sin embargo, si el artículo se considera, el manuscrito es científicamente aceptable, probablemente lo que nos ha fallado es lo que denominan un error de marketing. Es decir, no hemos sido capaces de vender bien nuestra idea para que fuese atractiva para los revisores y los editores. Antes, como os comentaba, el escribir el artículo, pero también es importante elegir el tipo de revista. Uno, antes se ha comentado que sea dentro de nuestro ámbito, que sea de interés para aquellos lectores que suelen leer esta revista. Los tiempos de publicación
de la propia revista. Hay algunas revistas que tardan varios meses o incluso un año en publicar nuestro trabajo y dependiendo de lo que sea, bueno, pues puede que nos interese mejor otra. Evidentemente el factor de impacto. ¿A qué público nos queremos dirigir? Y en el caso de los hispanoparlantes, siempre está la duda de ¿lo envío a una revista en castellano o lo envío a una revista en lengua inglesa? Mirad, aquí esto es una tabla que hice hace 3 o 4 años sobre las principales revistas dedicadas a cuidados paliativos, oncología y dolor, simplemente para que veáis pues, las diferencias que hay entre las revistas Q1, pero si os dais cuenta hay revistas de Q1, como el Oncology Nursing Forum, que tiene un factor de impacto de 1,7. Y a lo mejor aquí sí que podemos enviar algún artículo relacionado con oncología y que nos interese pues, por la tesis doctoral o demás. ¿No? O bueno, u otras que sean más de un ámbito un poco más amplio y que no haya tanta competencia con otros artículos que desde un punto de vista de calidad científica sean mejores. ¿No? A nivel de paliativos, pues está el Palliative Medicine, que ahora es la que está como la top. Y luego nuestra humilde medicina paliativa, que aunque aquí está en Q4, realmente ya estamos en un Q3 y pendiente del factor de impacto. Ahora os voy a hablar de algo que en nuestro día a día también, bueno, estamos hablando del factor de impacto. Pues os traigo 4 detalles sobre esto. Los tenemos que tener en cuenta básicamente porque tienen un impacto en la carrera profesional. Cada vez más te evalúan o vienen becas competitivas en la carrera universitaria o también a nivel de la trayectoria profesional. Utilizan los índices bibliométricos y el factor de impacto de las cosas que publicamos. En la carrera universitaria, a nivel de las acreditaciones, lo piden. En las becas competitivas es uno de los factores de inclusión o de exclusión para poder optar a la beca y, al fin y al cabo, también da prestigio profesional. Y aquí entramos en el mundo de los jeroglíficos y ahora entenderéis por qué. Estos son algunos de los índices que os voy a intentar traducir en lenguaje cristiano. El más conocido. Jesús, perdona, ¿Sí? 5 minutitos, ¿eh? Ahí va, vale. El factor de impacto, el más conocido, simplemente que sepáis que es esta división entre el número de citaciones que recibe una revista en un determinado año con el número de artículos publicados en los 2 años previos por esa misma revista. Aquí podéis tener, por ejemplo, un poco la evolución del Palliative Medicine. ¿Y qué factores influyen? La fecha y la periodicidad de cuando se publica, es decir, cada año va cambiando. El tamaño de la revista, un tamaño más pequeño, pues implica que el factor de impacto sea mayor, porque como veis es el número de artículos que se publican. El idioma, la especialidad y la categoría temática de la revista. Y no todos los artículos de la revista reciben el mismo número de citas, con lo cual, pues bueno, la revista lo recibe en función de todos. Y no tiene en cuenta las autocitas o las citas negativas. El Site Score, que es de Scopus, es similar, pero es un promedio de los últimos 3 años. Y aquí el lugar de los artículos publicados es del número de documentos indexados en Scopus. Luego es Imago Journal Rank, que aquí está ponderado por el prestigio de la revista. Es decir, dependiendo del prestigio que tenga esa revista, le dan una puntuación o no. Evidentemente, la temática, la calidad y la reputación de la misma tiene un efecto directo sobre esta puntuación. No es lo mismo las revistas de oncología que las revistas de cuidados paliativos. Y luego, por otra parte, si una revista ha sido citada, por ejemplo, por el New England, esa citación la valoran de una manera más importante que si esa misma citación viene pues, de medicina paliativa. Luego, otro factor es el File Weight Citation Impact, que también está elaborado por Scopus, que comparan el número de artículos que debería de haber sido citado de una revista dependiendo de las revistas de su propio campo.
Es decir, ¿cuántas veces ha sido citado un artículo, ha sido citado medicina paliativa si lo comparamos con otras revistas también de cuidados paliativos? Y entonces lo valoran, el 1 sería el promedio global, más de 1 se cita más que el promedio y menos de lo esperado. Y luego el índice H, que esto cada vez más se pide a nivel individual a la hora de la carrera profesional, que muestre y compara la productividad y el impacto del trabajo publicado de tus propios trabajos. Y básicamente es el mayor número de documentos incluidos o indexados que al menos que han tenido al menos el mismo número de citas. Esto, hoy que estamos de celebración, que han nombrado doctor honoris causa al profesor Bruera, pues este es el H-index del doctor Bruera hace un par de años, que es de 98. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento el doctor Bruera tenía publicados 1067 artículos y al menos 98 estaban citados 98 veces. ¿Vale? Que es un número muy, muy importante, sinceramente. Luego el tiempo, como os comentaba, esto es un poco el ejemplo a nivel de medicina paliativa. El target, el público al cual que queremos enviar. Y para este target tenemos que tener cuáles son los objetivos de la propia revista. Mirad este ejemplo. Esto es Palliative Medicine. Improving knowledge and clinical practice in the palliative care of patients with far advanced disease. ¿Vale? Pues esto es un pelín diferente al Journal of Palliative Medicine, donde aquí explicitan psychosocial. ¿Dónde cogerán antes un artículo de psicología? ¿En este o en este? Aquí lo explicitan. También las policies, la manera de organizarnos y también aspectos legales. Pero de una manera muy concreta también explicitan dolor, ¿no? Con lo cual, estos temas, aquí ya ellos lo explicitan que les interesan. También el tipo de artículos tenemos que tener en cuenta, porque a veces un artículo de revisión solo se aceptan artículos de revisión sistemática, no de revisión narrativa. Lo del tema del idioma. Pues mirad, este es el alcance que tiene medicina paliativa en la actualidad. Si queremos enviar algo que pueda tener también que ver con los compañeros de Latinoamérica, pues a lo mejor merece más publicarlo en medicina paliativa que no en el Palliative Medicine de ámbito anglosajón. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que hay que fijarse también en este aspecto. Las revistas depredadoras, que son revistas consideradas fraudulentas. ¿Por qué? Porque son artículos, habitualmente la manera de evaluarlos son de baja calidad. No compiten por ser publicados porque tú pagas para que te lo publiquen. Utilizan sus propios indicadores que a veces confunden con los que os he mostrado antes. Cobran por publicar y habitualmente se considera un desprestigio. Con lo cual, cuando tengáis dudas, una recomendación es chequearlo en esta página web, lo que llaman el backlist, que ponéis aquí. Sobre todo aparecen los editores, pero no las editoriales. Sale el nombre de la editorial aquí o el nombre de la revista y miréis si sale como considerada fraudulenta o no. Como lector, lo que hemos comentado previamente y en qué consiste el proceso editorial, que parece que es muy sencillo. Un artículo que lleva medicina paliativa pasa por la Secretaría Editorial, comprueba que se hayan enviado todos los documentos que requiere la revista, lo pasa por un par de editores para descartar que haya plagio. Esto lo pasa a los editores, pasa al doctor Alonso y a mí. Dependiendo de si nos interesa o no, lo pasamos a los revisores. De los revisores, su valoración pasa de nuevo al editor y el editor, con su valoración y la valoración de los revisores, le envía se lo acepta o lo rechaza o modificaciones a los autores. Lo que os comentaba de la Secretaría Editorial, lo del editor, ya lo hemos comentado. También deciros que son los editores los que marcan las líneas editoriales y son los que a nivel diario somos los que revisamos las cartas al director o algunas de las editoriales.
La carta al director o la carta de presentación del trabajo, la cover letter, es fundamental el transmitir bien este mensaje y por qué creemos que es importante el publicarlo. Pensad que el 95% de los trabajos enviados a medicina paliativa no llevan carta al director, no llevan cover letter. Directamente sería para rechazarlo. ¿Vale? O sea, es algo que tenemos que mejorar entre todos. Y los Jesús, revisores. tenemos que ir acabando ya. Sí, Estamos en hora. faltan 2 o 3 diapositivas. La novedad científica, la organización, si está relacionado con la revista, la relevancia de los métodos, lo que os comentaba de las normas y el uso adecuado de la literatura científica. Comentaros las dificultades que hay en lo del peer review, porque realmente es un proceso subjetivo, no hay ninguna norma objetiva para evaluar con claridad un artículo. Esto implica un retraso en el proceso. Pensad que a veces en medicina paliativa no encontramos revisores de psicología y puede llevarnos 3 o 4 meses en que un artículo enviado inicialmente sea revisado simplemente por la falta de los revisores, que puede implicar un comportamiento poco ético, porque si no declaramos que tenemos un conflicto de interés podemos perjudicar o beneficiar a un compañero. Hay un sesgo disciplinar, porque a veces no somos expertos precisamente en el tema y lo que os comentaba, la escasa disponibilidad de los revisores. Esta es una manera que nosotros tenemos para que al menos el establecer una serie de mínimos criterios y algo que os recomiendo a todos a la hora de publicar, seguir estas guías dependiendo del trabajo. Lo piden en la mayoría de las revistas. Nosotros también, seguir las recomendaciones del International Committee of Medical Journal Editors, a los cuales estamos inscritos en medicina paliativa, y también las normas COPE de ética en las publicaciones. En el proceso editorial al final, aceptado, cambios menores, cambios mayores o rechazado. Y estos son los principales motivos de rechazo. Como os decía, el incumplimiento de las normas editoriales o la mala selección de la revista. También el tema de la lengua. Y si, en caso de que nos lo rechacen, esto sí que os lo quería transmitir. A la hora de responder a los editores, esta es una recomendación que en un congreso europeo o un editor, ahora no recuerdo de la revista, nos dio, que es que lo estableciéramos en una tabla en la cual aquí en la primera columna están los comentarios de los revisores, qué aspectos no entienden o qué cosas habría que mejorar, cuál es el texto original y cuál es la modificación del texto o los comentarios que hacemos los autores. Y así, de forma muy sencilla, muy fácil, podemos ver si lo han modificado, si no lo han modificado, y es tremendamente útil para los revisores. Y lo último, y para acabar, y haciendo referencia a Killing Jornet, que en Cataluña sí que es alguien muy conocido, pero en el resto de España menos, que es un corredor de montaña, ¿no? Y tiene una frase muy conocida que es que ningú es va dir que sería fácil, que nadie nos dijo que publicar un artículo científico en una revista sería fácil. Ánimo y a escribir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Ya vemos que no es nada fácil, ya veo que no. Pero no lo cogéis como desánimo, sino al contrario. Bueno. Que hay que tener en cuenta otros factores que no solo son, mira, se me ha ocurrido esto, ostras, qué chulo, pues venga, nos vamos a poner a hacerlo. Pero a la hora de publicarlo hay que tener en cuenta todo lo demás. Bueno. Dejamos solo una preguntita, 2 como máximo, cortitas, ¿eh? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Algo? ¿Algún comentario? ¿Os habéis enfrentado a estas dificultades? Nos dicen en el chat que son muchos aspectos importantes a tener en cuenta y que a veces es verdad, es difícil tenerlos todos así, ¿no?
Preguntan qué opina del pago a las revistas. El pago, bueno. Es una buena pregunta y que en muchos foros similares se hace. En estos momentos, os hablo de medicina paliativa, que es lo que yo conozco de manera directa. Todo lo relacionado con medicina paliativa está pagado a través de los socios de SEPAL, y todas las personas que formamos parte del comité editorial y los revisores no recibimos ningún tipo de dinero a cambio, con lo cual todo esto está sustentado por la buena voluntad, por así decirlo, y el compromiso con la propia sociedad científica y con los propios compañeros de cuidados paliativos. Es cierto que hay otras revistas que sí que tienen unos equipos editoriales, incluso los propios directores cobran algo de sueldo, y de una manera o de otra eso se tiene que pagar de alguna forma. Entonces, la discusión que está, y aquí no doy mi opinión, sino la discusión está en que si queremos mantener todo este proceso editorial, pues eso lleva un tiempo y un consumo económico, y si además queremos que esté disponible para todo el mundo, de alguna manera se tiene que pagar. Entonces, o pagamos por la revista y compramos la revista, o alguien se encarga de pagar por la publicación, ¿no? Entonces hay que entrar a ver quién tiene que pagar, ¿no? Esta es la discusión. Yo creo que será difícil llegar a algún acuerdo, porque es cierto que en aquellas revistas en las cuales se paga son un poco más laxos, sinceramente, ¿no? Con lo cual, no sé.